Hoy agradecemos infinitamente a Dios por el curso de este programa que en el nombre del Señor está llevando esperanza a tantos amigos que cada sábado nos esperan a esta hora. Muchas gracias de todo corazón por estar ahí. A Dios sea la honra, a Dios sea la gloria por todo lo que habrá de suceder en este programa. Hoy estaremos entrando al libro del Apocalipsis. Es un libro de actualidad para el día de hoy. Hay una tremenda enseñanza para el mundo en ese libro y hoy vamos a tener el privilegio de empezar con las 7 iglesias. Queremos, antes de orar y poner este programa en las manos del Señor, decirle a cada uno de ustedes, si tienen algún comentario que hacer o si quieren compartir el video, que lo haga para la honra y la gloria del Señor. Puede dejar un comentario en la página y de acuerdo a nuestras posibilidades, nosotros le contestaremos la próxima semana. Queremos orar para que el Señor nos dirija hoy. Querido Padre Celestial que moras en los cielos, la única razón de estar aquí es para agradarte, para honrarte y glorificar tu nombre. Queremos también llevar esperanza al mundo en este momento. Dirige al hermano Luis que va a tener la palabra, que su palabra sean tu palabra. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muy buenas tardes. Bendiciones a cada uno de ustedes. Esperamos que hayan tenido una semana hermosa, bendecida, de felicidad y de comunión con el Señor, lo más importante. Como decía el hermano Zorrillas, hemos concluido con el libro de Daniel. Quedan algunos capítulos de Daniel, pero el capítulo 11 de Daniel es una recapitulación de los que ha sucedido en los capítulos anteriores. Por eso no lo vamos a tocar. Entonces en esta tarde queremos comenzar con el libro del Apocalipsis. El Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Es una revelación de Dios a la humanidad. Y si es una revelación, nos toca estudiar para entender qué es lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Indiscutiblemente tendrá que decirnos algo sobre la salvación de la iglesia. Así que es de suma importancia dedicar tiempo al estudio de este libro del Apocalipsis. En el capítulo 1, versículo 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y en el versículo 1:1, en el capítulo 1:1 dice: para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder. Así que el Apocalipsis entonces tiene registrado cosas que van a suceder en nuestro tiempo. Por lo tanto, tenemos nosotros que dedicar tiempo al estudio de este libro para conocer qué es lo que va a suceder. Los temas anteriores he dicho que todo lo que nosotros necesitamos saber en la historia de la salvación está registrado en la palabra de Dios. Dios no nos ha dejado a oscuras. Dios no nos ha dejado sin información. Si nosotros leemos y estudiamos este libro bendito lleno de luz, nosotros vamos a entender muchas cosas que están pasando y que van a pasar muy pronto en este mundo. Los vientos que estamos viendo en este momento indican que las señales, que los eventos finales están por desarrollarse. Y es necesario entonces que nosotros podamos estar apercibidos, entendidos, para que cuando esto suceda, nosotros podamos reconocer en qué lugar estamos nosotros, si estamos en el lugar correcto o tenemos que movernos al lugar que Dios quiere llevarnos. Así que es importante. Y en esta tarde vamos a comenzar con la primera serie que registra el Apocalipsis para nosotros. Y lleva como título Las 7 iglesias.
Dios ha registrado varias series de 7. Tenemos las 7 iglesias, tenemos las 7 sellos, tenemos las 7 trompetas, tenemos las 7 plagas, donde Dios registra los sucesos que han sucedido, que están sucediendo y que van a suceder. Así que este tema de las 7 iglesias, Dios escoge 7 iglesias que existían en el tiempo de los apóstoles, porque tienen características que la iglesia histórica a través de todos los tiempos iba a pasar. Iban a desarrollarse muchos de estos eventos en esos tiempos de la iglesia. Así es que es importante que nosotros entendamos por qué Dios las registró. Y Dios escoge estas 7 iglesias de Asia Menor para indicarnos a nosotros en el tiempo en qué iglesia estamos viviendo nosotros. Así que comenzamos entonces con el capítulo 2 de Apocalipsis, donde está registrado lo que Dios le dice a la primera iglesia de Éfeso, que se encuentra en el capítulo 2, versículo 1 al 7. Y la palabra de Dios dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has tratado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer de todo árbol de la vida, el cual está en medio del pueblo de Dios. Así que este es el primer mensaje que Dios le da a esta iglesia Éfeso. Éfeso representa el desarrollo, el establecimiento de la iglesia cristiana. Así que esta iglesia de Éfeso abarca por lo menos 70 años. Desde el momento en que Cristo muere hasta el tiempo en que muere el último apóstol, que fue Juan, en el año casi 96. Así que esta iglesia de Éfeso recorre todo ese tiempo en que la iglesia comienza, se desarrolla y se establece. Y entonces Dios le dice a esta iglesia y reconoce los frutos que esta iglesia dio. La iglesia cristiana dio muchos frutos para Dios. Alcanzó a muchos inconversos del imperio pagano, Roma. Se convirtieron muchos gentiles, muchos griegos, y de todas partes del mundo se convirtieron a la iglesia. Y Dios reconoce y le dice que conoce sus obras. Pero hay algo que esta iglesia en el correr del tiempo fue dejando. Y es lo único que Dios le reclama a esta iglesia en el versículo 4, donde le dice: has dejado tu primer amor. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 44 y 46, se nos dice cuál fue el primer amor que esta iglesia desarrolló y aparentemente al transcurrir de los años había olvidado, había dejado. Dice entonces Hechos capítulo 2, versículo 44 y 46. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ese fue el primer amor que desarrolló esos primeros años la iglesia. Vivían felices, vivían armoniosamente, se llevaban bien. Aquellos que tenían propiedades las vendían y las traían a los pies de los apóstoles para que fueran repartidas a los necesitados. Y Cristo le dice a esta iglesia: has dejado tu primer amor. El verdadero propósito de la iglesia es manifestar amor.
los unos por los otros. Fue el amor que Dios nos tiene que hizo que muriera en la cruz del Calvario. Por eso Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, mas tenga vida eterna. Amor es lo que este mundo necesita. Vivimos en un mundo cruel, en un mundo sin principios, se puede decir, en un mundo donde la vida pareciera que no vale nada, donde la vida de las personas es quitada con una forma tan fácil. Hemos perdido entonces ese primer amor, y Dios le reclama a esta iglesia y le dice: has perdido tu primer amor. Nosotros hoy en día, que decimos ser hijos de Dios, este mensaje de este reclamo que Dios le hace a esta iglesia tiene que llegar a nosotros, porque para eso Dios levanta la iglesia, para que la iglesia sea la que manifieste el amor que Él nos tiene a nosotros. Nosotros somos aceptos delante de Dios por el puro afecto de su amor que Él nos tiene. Por lo tanto, ese amor que Dios nos tiene a nosotros, por el cual Él nos ha perdonado y Él nos ha recibido, tenemos que irradiarlo, tenemos que tirarlo para los demás y demostrarlo. Y entonces el Señor dice: el que tiene oído, oiga. Al que venciere, comerá del árbol de la vida. Si nosotros hacemos la obra y prodigamos el verdadero amor que el Señor nos ha dado a nosotros, dice que nos dará a comer el árbol de la vida. Entonces entramos en la segunda iglesia. La segunda iglesia, llamada Esmirna, quiere decir mirra. Es una de las primeras iglesias donde Dios no tiene ninguna reprensión, donde Dios no tiene ningún reclamo para esta iglesia. Pero sin embargo el Señor le pronostica que a ella viene un tiempo de angustia, un tiempo donde será perseguida. En el versículo 8 le dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y en el versículo 10 le dice: seréis llevados a la cárcel, tendréis tribulación. Después del año 100, ya cuando Juan, el que escribió Apocalipsis, muere, la iglesia entra en una etapa donde el imperio romano comienza a perseguirla. Este fue un periodo cruel para la iglesia. El imperio romano quiso destruirla. Sufrieron mucho persecución, a tal punto que vivían en las catacumbas. Tuvieron que irse a vivir bajo la tierra. Tanta era la persecución para ellos que tuvieron que elegir vivir bajo la tierra, en las catacumbas, para poder existir, para poder seguir predicando el evangelio. A esta iglesia le vinieron 10 persecuciones que la historia ha registrado como la más fuerte. La primera se llevó a cabo en el año 64 por el emperador Nerón. Nerón fue el primero que persiguió a la iglesia con una hazaña, con una crueldad terrible, simplemente porque le echó la culpa cuando él, con su locura, incendió Roma y le echó la culpa a los cristianos. Después tenemos la segunda persecución por Domiciano, el emperador Domiciano, en el año 90 al 96. Tercera persecución fue por Trajano, el emperador Trajano, del 98 al 117. La cuarta fue por Adriano, en el 117 al 138. La quinta por Marco Aurelio, en el 161 al 180. La séptima fue en el 202 al 211. La octava fue por Decio, 249 al 251. Y la novena por Valeriano. Y la décima por Diocleciano. Esta fue la persecución por 10 años más cruel que sufrió la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna recorre el tiempo del año 103 al año 313. Fueron casi 300 años de persecución contra la iglesia. Pero Dios le hace una promesa en el capítulo 2, versículo 10, y le dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Es la promesa que Dios le hace a esta iglesia. Y hubieron miles de mártires
que si nosotros llegamos a ser salvos, vamos a conocer cuando el Cristo venga y nos lleve a todos juntos a vivir eternamente. Pero hubieron muchas muertes durante este periodo de tiempo del año 100 al año 313. Entramos entonces a la tercera iglesia, que llamada Pérgamo. Se encuentra registrada en el versículo 12 al 17. Y la palabra de Dios dice allí: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, cometer fornicación, y también tienen a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre escrito, un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que la recibe. Noten ustedes que Dios le dice a esta iglesia, en el periodo en que esta iglesia vivió, del año 313 al año 537, casi 215 años cubre la iglesia de Pérgamo de historia. Y aquí Dios le dice a esta iglesia: tienes nombre, pero estás muerto. ¿Qué había pasado en ese tiempo con la iglesia? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios le dice: tienes nombre, pero estás muerto? En el año 313 sube al trono Constantino. En la historia es conocido como Constantino el Grande. Constantino se da cuenta de que estar matando cristianos no era la solución, porque él notó que entre más cristianos morían, más gente se convertía al cristianismo. Y entonces Constantino dijo: esto no es la solución, así es que debemos de parar. Voy a parar la persecución porque no está dando resultados. No estamos combatiendo, no nos estamos extinguiendo. Y entonces Constantino hizo un edicto que se llama el Edicto de Milán, conocido en la historia como el Edicto de la Tolerancia. Constantino cesó las persecuciones con la condición de que la iglesia guardara el domingo, no solamente el sábado. Para ese tiempo todavía la iglesia guardaba solamente el sábado. Pero Constantino, al dejar de perseguirlos, les dijo: ya no va a haber más persecución para ustedes. Pueden salir y ser libres y vivir libremente, desarrollarse. Pero con la condición, les dijo, que ustedes tienen que guardar el domingo junto con el sábado. Y así entonces la iglesia se fue contaminando. Este es un periodo en que la iglesia se fue contaminando a tal punto que cuando este periodo termina en el año 538, la iglesia genuina, aquella iglesia humilde que Cristo había fundado, había desaparecido. Y ahora el Imperio Romano, a través de Constantino, entonces une el Estado con la iglesia. Ahora es Constantino quien manda a la iglesia. Y Constantino se convirtió al cristianismo, pero un cristianismo que ya no era un cristianismo puro. Ya la iglesia estaba corrupta, la iglesia se había perdido. Pero dice ahí también que había un grupo pequeño que se mantuvo fiel, a los cuales el Señor dice: retiene mi nombre y no han negado la fe. En el capítulo 2, versículo 13. Siempre la iglesia tendrá un remanente que mantenga la verdad pura, tal y como Cristo la enseñó. A través de toda la historia de la iglesia, Satanás ha perseguido y ha tratado de destruir la iglesia, pero siempre Dios ha tenido un remanente, un grupo pequeño que se ha mantenido fiel a la Escritura, a las enseñanzas que Él quiere que nosotros practiquemos.
Y ahí entonces dice él que había un grupo pequeño que no se había contaminado. Gracias a Dios que esos grupos, ese remanente, son los que han mantenido la verdad de la Biblia a través de toda la historia. Y así entonces nosotros llegamos a la cuarta iglesia llamada Tiatira, que se encuentra registrada en el capítulo 2, versículo 18 al 19. Y le dice Dios a esta iglesia: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esta mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras, hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este período de Tiatira recorre el tiempo del año 538 hasta 1516. En este periodo la iglesia queda eclipsada. Es el tiempo en que el cuerno pequeño, lo cual explicamos en Daniel, comienza entonces a prevalecer y toma el control espiritual y echa por tierra la verdad y el santuario y la ley. Durante el año 538 hasta el año 1516, el cuerno pequeño, esta institución religiosa que se levantó a corromper la verdad de Dios, prevalece. Y entonces vemos que aquí Dios le dice que tienen muchas doctrinas falsas, y le dice: ahí tienes a Jezabel, que practica enseñanzas que no son. Nosotros los cristianos que leemos la Biblia sabemos quién fue Jezabel. Jezabel fue hija del rey era fenicia, hija del rey de Sidón. Era una politeísta, pagana hasta los huesos, que se casó con el rey Acab de Israel en el tiempo del profeta Elías. Esta Jezabel tenía 400 sacerdotes que adoraban a Baal. El pueblo de Israel cayó en una apostasía por todo su territorio. Eso mismo pasó con la iglesia del 538 en adelante. La iglesia se corrompe, la iglesia entra en una etapa de oscuridad que en la historia se conoce como el tiempo oscuro. Sin embargo, en el versículo 24 Dios dice: pero vosotros y a los demás, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido las profundidades de Satanás, no os impondré otra carga. Y el versículo 25 dice: pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Jesús dijo: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha parecido daros el reino de Dios. Lucas capítulo 12 versículo 32. Gracias a Dios. Gracias que siempre ha habido un grupo pequeño a través de todo este periodo de tiempo que la iglesia ha recorrido, que se ha mantenido fiel a las verdades y ha mantenido la verdad de Dios limpia y alta hasta el tiempo en que nosotros hemos llegado y podemos recibir esas verdades. Y así entramos nosotros a la quinta iglesia. La quinta iglesia lleva como nombre Sardis. Y está descrita en el capítulo 3, versículo 1 al 6. Y dice ahí la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene las 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto.
Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntate, pues si no vendré presto, como a ti, como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo con vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Noten ustedes que a través de estas 5 iglesias que hemos recorrido en este periodo de tiempo, Dios siempre dice: al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todas estas experiencias que la iglesia ha experimentado en todo este tiempo es para nosotros, para que nosotros aprendamos la lección que ellos tuvieron y nosotros no caigamos en el mismo error. Y entonces Dios le dice a la iglesia de Sardis: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. En este tiempo las verdaderas enseñanzas bíblicas no tenían cabida. Desde el año 1517 hasta el año 1754, todo era oscuro espiritualmente. No se podía leer la Biblia. Nadie tenía Biblias en ese tiempo. Así que la gente no entendía, no conocía nada de la palabra de Dios. Todo lo que la iglesia que prevalecía en ese momento, lo que enseñaba, era lo único que ellos podían recibir y tenían que obedecer, porque si no aceptaban lo que la iglesia decía, eran muertos, eran excomulgados. Pero en el año 1516, el monje Martín Lutero expuso, se dio cuenta de que esta iglesia estaba equivocada. Aún siendo él y perteneciendo y siendo miembro de esta iglesia, él se dio cuenta de que esta iglesia estaba equivocada, y entonces desarrolló 95 puntos en lo que la iglesia estaba haciendo mal y las colocó en la misma puerta de la iglesia donde él predicaba. Y ahí comenzó entonces lo que hoy nosotros conocemos como la Reforma Protestante. Y en la Reforma Protestante, a pesar de que comenzaron a salir cosas buenas, a evidenciarse la verdad de Dios, sin embargo, esta reforma no se llevó a cabo 100%. ¿Por qué? Porque la iglesia que prevalecía mandaba a la hoguera a todos aquellos que se contraponían a las enseñanzas de ella. El mismo Martín Lutero fue muerto. Zwinglio fue muerto. Juan Hus fue muerto a la hoguera. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta que la iglesia estaba enseñando falsedades. Y entonces se levantaron y entonces predicaron cosas diferentes. Y la iglesia se echó en contra de ellos. Pero gracias a Dios, como venimos diciendo, Dios le dice a esta iglesia: pero tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo con vestiduras blancas, porque son dignas. Apocalipsis 12:17 dice que el dragón se llenó de ira contra la iglesia y se fue a hacer guerra contra su descendencia, contra el resto de ella. El dragón, Satanás, está en guerra contra aquellos que mantenemos la verdad bíblica como Dios la enseñó, como Cristo quiso que nosotros la guardáramos, como los apóstoles predicaron. Satanás está en guerra contra esas personas que levantan la verdad bíblica. Y llegamos entonces a la sexta iglesia. La sexta iglesia, llamada Filadelfia, está registrada en el capítulo 3, versículos 7 al 13. Y dice ahí la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aún tienes poca fuerza. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Sigue diciendo: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado.
por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba en que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré su nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay dos expresiones que Cristo usa mucho en lo que Él revela aquí. Primeramente, cuando siempre que introduce una iglesia, Él dice, yo conozco tus obras. Dios está vigilante. Dios sabe quién está predicando la verdad y quién no tiene la verdad. Señor le dice a cada iglesia, yo conozco tus obras. Nadie puede esconderse delante de Dios. Nadie puede predicar algo que Dios no vaya a aceptar. Señor dice, yo conozco tus obras, yo estoy observando, yo estoy viendo, yo estoy escuchando lo que está pasando. Y siempre al final dice, al que venciere con la verdad, al que se mantenga en la verdad, al que acepte la verdad, no importa si vaya en contra de cualquier cosa que nosotros deseemos en este mundo. Algunas veces nosotros no aceptamos la iglesia verdadera simplemente porque se contrapone a muchas cosas de nosotros. Pero Dios elogia a esta iglesia y le dice que Él sabe lo que está sucediendo. Y en esta iglesia Dios no tiene ninguna reprensión. De las 7 iglesias que Dios describe en estos capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, solamente hay 2 iglesias que Él no le reclama nada. La segunda iglesia es Esmirna, que fue la iglesia que sufrió la persecución, y esta iglesia de Filadelfia. ¿Qué sucedió en este tiempo del año de 1755 a 1862? Que es el tiempo que cubre esta iglesia. ¿Qué sucedió en ese tiempo para que Dios no le reclame nada a esta iglesia? En ese periodo de tiempo es que surge un reavivamiento en el mundo entero sobre la palabra de Dios. En este tiempo es que surgen las sociedades bíblicas para que todo el mundo tuviera una Biblia. Noten ustedes que desde que Cristo muere hasta este tiempo, la Biblia nadie la tenía, porque la Biblia fue contrarrestada por la iglesia que prevalecía, por la iglesia apóstata. Sin embargo, en este periodo de tiempo surgen sociedades bíblicas para publicar la Biblia, para entregarla en las manos, para que la gente estuviera consciente a dónde y cuáles eran las enseñanzas que Cristo quería que nosotros tuviéramos. Y entonces en ese tiempo surgen muchas verdades. Surge de nuevo la verdad del sábado, surge la verdad del santuario. ¿Qué hacía Cristo en el cielo en ese tiempo? La gente se interesó por estudiar el libro de Daniel y el libro del Apocalipsis, y se descubrió la verdad sobre el juicio que nosotros hemos explicado en los temas pasados, el juicio investigador que se está llevando a cabo en el cielo. Desde 1840 en adelante hubo un despertar en Inglaterra y en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos comenzó un despertar con un caballero llamado Guillermo Miller, que era de la iglesia bautista. Él comenzó un despertar aquí en Estados Unidos que trajo muchas almas a los pies de Cristo. Así que por eso es que Dios no le reclama nada a esta iglesia, porque esta iglesia fue la que trajo las verdades bíblicas que se habían perdido, que la iglesia apóstata había echado por tierra. Fue en este tiempo que surgieron las verdades. Y gracias a Dios, que Dios solo tiene elogios para esta iglesia. Y así nosotros llegamos entonces a la última iglesia llamada Laodicea. La Odisea se encuentra entonces descrita en el capítulo 3, versículos 14 al 22. Esta iglesia, noten lo que Dios le dice a esta iglesia. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea:
He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Interesante cómo el Señor describe el tiempo, el periodo en que esta iglesia vive. Desde el año 1844, esta iglesia dura hasta el retorno de Cristo. Todo el tiempo, o sea, nosotros vivimos en el tiempo de la iglesia de la Odisea. Ahora noten lo que el Señor le dice a esta iglesia. Tú dices que tú eres rico, que no tienes necesidad de ninguna cosa. Mas yo, Jesús, te digo que tú eres un desventurado, un necesitado. Compra de mí el colirio y arrepiéntete de tus obras. ¿Qué reprensión más grande el Señor nos está haciendo a nosotros hoy en los últimos días, a esta iglesia de la Odisea? Nosotros, los que vivimos en este tiempo, somos la iglesia de la Odisea. Esa es la única iglesia donde Dios dice, yo aquí estoy a la puerta, llamando, abre para que yo pueda entrar. Hermanos, es que me escuchas. Dios está tocando la puerta de nuestros corazones y dice, abre la puerta para que yo pueda entrar. Y todo aquel que abra la puerta, cenaré con él y estaré con él. ¿Qué reprensión más grande? ¿Qué está pasando en este momento con la iglesia de Dios entonces? Que Dios le dice, tú eres un desventurado, un ciego, un desnudo, estás necesitado y no te das cuenta. Y entonces el Señor dice, yo estoy tocando tu puerta para que tú me dejes entrar, para que yo te pueda convertir, para que tú puedas ser diferente, para que tú puedas llegar a la altura que yo quiero que tú vivas, para que tú aprendas las verdades que yo quiero que tú te mantengas. Qué tremendo reprensión Dios le hace a esta iglesia de la Odisea. Es el único periodo de tiempo que Jesús aparece afuera de la iglesia, tocando la puerta. Yo te exhorto en esta mañana, en esta tarde, vamos a abrirle la puerta a Cristo Jesús. Estudiemos la palabra de Dios. Esta es la última iglesia que Dios describe en el periodo de tiempo en que estamos viviendo en la tierra. No habrá otra iglesia. La iglesia de la Odisea es la última. Esta iglesia de la Odisea es la que se prepara para recibir a Jesús cuando Él regrese. Sin embargo, lo tenemos afuera. Vamos a revisar en nuestra vida. Vamos a ver qué estamos haciendo mal. Vamos a ver qué cosas tenemos que dejar. Vamos a ver de qué tenemos que arrepentirnos, de qué tenemos que corregirnos, de qué tenemos que enmendarnos para entrar a la senda correcta en la cual Dios nos quiere tener, para nosotros entonces poder estar preparados para cuando Él venga. Démosle chance a Jesús que entre en nuestro hogar, que entre en nuestros corazones y nos haga verdaderamente adoradores de espíritu y de verdad. Jesús dice que busca a los verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Le dijo a la mujer samaritana en el capítulo 4 del libro de Juan. Porque a tales adoradores Él busca que le adoren. Vamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y cuando adoremos a Dios en espíritu y en verdad, es cuando nosotros aceptemos lo que verdaderamente Él quiere enseñarnos a nosotros a través de su palabra. Dice, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
Tengamos cuidado. Despertemos espiritualmente. Entendamos lo que el Señor quiere decirnos a través del mensaje de las 7 iglesias. Vivimos en el último tiempo de la historia de la humanidad. Somos nosotros los que estamos viendo las señales que se están desarrollando y se están llevando y están sucediendo en este mundo. Pestes, terremotos, hambres, conflictos. Eso es lo que estamos viendo y esas son las señales del último tiempo en el que estamos viviendo. Y Dios le dice entonces a su iglesia de la Odisea: arrepiéntete, porque si no, vendré presto a ti y te daré tu recompensa de acuerdo a tus actos. Amigo y hermano que me escuchas, Dios te bendiga en esta tarde. Y dejemos de ser tibios para entrar entonces al verdadero espíritu de adoración y de obediencia a la cual Dios nos ha llamado a nosotros. Preparémonos. Cristo viene. Y cuando Él venga, es mi deseo que tú estés allí con Él. Que podamos disfrutar de lo que Cristo nos trae a nosotros. Que Dios te bendiga. Gracias por conectarte con nosotros en esta tarde. Te esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde. Vamos a tener unas palabras de oración antes de concluir el tema de la tarde. Bendito Dios, gracias Padre. Gracias porque a través de tu palabra hemos conocido que en la historia, como todos los periodos que la iglesia que tú fundaste ha cruzado en la historia. Hemos llegado a la última iglesia de la Odisea. Sabemos que vivimos en el último tiempo. Las señales se están cumpliendo, Señor. Y vemos que lo que tú describes de esta última iglesia es una iglesia tibia, es una iglesia que todavía no se ha convertido, es una iglesia en la cual tú te encuentras afuera y estás tocando la puerta. En esta tarde, Señor, queremos que tú entres a nuestras vidas, que queremos que tú entres a nuestro hogar, queremos que tú nos conviertas, queremos que tú nos enseñes, que tú nos ilumines y que nosotros podamos aceptar las verdades bíblicas que tú quieres que nosotros practiquemos hoy en día. Bendice a todas las personas que se han conectado, mi Dios. Bendícenos a cada uno. Sé propicio a nuestras necesidades espirituales y derrama tus ricas bendiciones sobre cada uno. Te lo pedimos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.